bienvenidos televidentes a su programa Entérate en Casa. El día de hoy les estaremos hablando del acontecimiento que se llevó a cabo de forma virtual y es el conversatorio académico de psicología social, y es que estos futuros profesionales han realizado sus ponencias de una manera que nos han impactado, permitiendo diferentes contribuciones de los temas, como es el caso de la teoría de la atribución. Veamos algunos momentos importantes. Cordial saludo para todos. En este momento vamos a hablar de la teoría de la atribución y empezaremos por la percepción de la persona y la teoría de la atribución. La percepción es el proceso por el cual los seres humanos seleccionamos, organizamos, interpretamos la información que nos llega a través de los estímulos. Desde la teoría de la atribución es el proceso de recopilar la información importante de un suceso para darle explicación. La atribución es la interpretación de las causas y los motivos de un suceso, la cual realizamos de acuerdo a nuestras experiencias previas, nuestros aprendizajes, y por este empleo de heurísticos y sesgos, puede ser subjetivo, puede ser correcto o puede ser incorrecto las atribuciones que hagamos. Las atribuciones causales influyen en nuestras relaciones con las personas. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos más caso a las personas que tienen atribuciones buenas o mejores que hacerle caso a personas que tienen atribuciones que para nosotros son malas. En este momento los dejo con mi compañera. Muchas gracias. Claro, y es que para que el observador llegue a un juicio es necesario que integre todas las informaciones disponibles que formó sobre la otra persona, es decir, su impresión sobre esta, ya que sean verdad o no. Por eso están las 4 teorías principales de la atribución. A continuación, mi compañera Luz va a explicar la primera teoría. Según Heider, la teoría del análisis ingenuo de la acción. Él decía que los seres humanos procedemos como científicos ingenuos. Enlazamos los sucesos con causas detectables para entender la conducta de las otras personas y así pronosticar sucesos venideros y alcanzar efecto de control sobre el ambiente, sobre el alrededor. Un ejemplo de esto sería, pues, si vamos por una acera y una moto el conductor de una moto nos atropella, porque de improviso a él se le atravesó una señora, entonces la atribución sería externa, ¿no? Porque pues no fue su intención. Esa sería la atribución externa. Si hubiera sido su intención, sería la atribución sería interna. Le doy paso a la siguiente compañera. La teoría de la inferencia. Esta teoría busca conceptualizar cómo los individuos realizan inferencias sobre las intenciones de las personas. Según Jones y Davidson, 1965, la finalidad de esta teoría es construir una teoría que explique de forma sistemática las inferencias de un observador sobre lo que un actor intencionaba lograr con una acción particular. El observador debe decidir si la acción observada por una intención del actor es válida. En esta teoría tenemos presentes 2 criterios que son el conocimiento y la capacidad de su puesto. Pero, ¿qué debe hacer el observador para inferir en una acción que proviene de una intención? Primeramente, el observador debe verificar si el actor tenía conocimiento, es decir, conocía la acción de su acto, y por lo cual debe ser capaz de producir los efectos observados.
concepto central de esta teoría, lo que busca o está enrutado o relacionado en el juicio del observador. Este juicio del observador consiste en crecer, en observar el comportamiento del actor y que este comportamiento causado por este actor sea de manera particular, es decir, que corresponde también al rasgo. Un ejemplo muy práctico tiene que ver con el comportamiento agresivo, es decir, si una persona tiene un comportamiento agresivo, lo van a catalogar como alguien que es agresivo, pero no sabemos qué haya pasado, qué sea lo que haya incitado a que esa persona en ese momento haya tenido dicho comportamiento. Es decir, puede ser una persona que es mansa, que es tranquila, pero tuvo una provocación, tuvo un estrés, tuvo un problema. Está claro cuando las personas, por ejemplo, soportan y aguantan una misma situación, pero dicen, llega el día de que estallan. Entonces, eso no quiere decir que esa persona es agresiva, pero aquí en la atribución, en esta teoría de la inferencia, lo que hace es atribuirle al personaje que es agresivo por una acción que mostró con agresividad. Buenas tardes, compañeros, cordial saludo. Yo les vengo a hablar sobre la teoría de covarianza y la composición de Kelly. La contribución se basa en la propuesta de Heidegger, que establece que para comprender el entorno es necesario realizar un análisis estocástico, similar al método empírico. Kelly en 1967 habla de que la covarianza para un efecto significativo se puede observar y sus posibles causas. Kelly también argumenta que el razonamiento detrás de la covarianza es similar y sus posibles causas argumenta que el razonamiento detrás de la covarianza, es similar a una técnica estadística conocida como análisis de varianza, Canova. De esta manera, Kelly revela el concepto del mundo. Con respecto al análisis de varianza, las variables independientes son tres formas posibles de probar los cambios observados en los efectos. Puede ser cambios sobre las personas, información sobre el consentimiento, también el tiempo o formatos, información vinculante. Los cambios independientes se indican por si se producirá un efecto. Este efecto de covarianza sugiere que el efecto se considera un producto del factor que está cambiando la atribución. Se realiza en base a una sola observación, utilizando diagramas de causa y efecto. Estos patrones forman creencias sobre cómo ciertos tipos causales interactúan para lograr un tipo particular. La teoría de la varianza cognitiva de Kelly demostró que cuando hay varios eventos que pueden ser la causa del mismo evento, solo aquellos eventos que se ha demostrado que están relacionados consistentemente a lo largo del tiempo deben ser considerados como la causa de esa condición. El principio de covarianza establece que un efecto es atribuible a una de sus posibles causas. Puede ocurrir simultáneamente. Este principio es útil cuando un individuo tiene la oportunidad de observar
el comportamiento más de una vez. La causa del resultado puede ser humana, puede ser interna, motivadora, también puede ser externa, situacional o una combinación de estos factores. Houston, 1973. También, o sea, los registros se realizaron sobre la base de 3 criterios: consenso, varianza y consistencia. Muchas gracias, los dejo con mi compañera. Como mencionaba Paula, Kelley dice que la covarianza es parecida al modelo NOVA, el cual es una técnica estadística para el análisis de la varianza, en el cual señala que este modelo ha sido idealizado y que en realidad hay momentos en que el observador no puede abarcar o examinar todo, donde está carece de información, motivación y tiempo. Además de esto, Kelley señala que existen ideas que son preconcebidas. Es decir, nosotros esperamos que algo actúe de cierta manera porque ya conocemos o hemos visto su reacción anteriormente. Y estas ideas pueden dominar la percepción de covarianza. Es donde entran las investigaciones sobre lo que ya se conoce y la nueva información reviste una evidente importancia para integrar las dos mitades de la teoría de Kelley. Y aunque esto se vea y pueda ser utilizado como estadística, se debe llevar a una configuración más social, ya que exige más conocimiento sobre la naturaleza del hombre. Y por último, veamos la última teoría. La teoría de las atribuciones para el éxito y el fracaso de Weiner. Esta trata sobre las atribuciones en un contexto relacionado con la realización de una tarea y se preocupa particularmente de las explicaciones que se han dado del éxito y del fracaso. Esta teoría, al igual que las otras que hemos pasado revista, se debe mucho a Heider, quien estudió las atribuciones de la realización en el contexto de la distinción entre la atribución de una persona y el medio. Por ejemplo, atribuir el fracaso a la falta de capacidad o a la dificultad de la tarea. Y describió los conceptos de poder, de intentar, fortuna y dificultad en su análisis ingenuo de la acción. Weiner propone que estos 4 factores son empleados por los individuos para predecir y explicar el desenlace de los acontecimientos en terrenos relacionados con la realización de una tarea. Los individuos hacen el inventario de su propio nivel de capacidad o nivel de un ejecutante, de la cantidad de esfuerzo aplicada, de la dificultad de la tarea y de la fuerza o dirección de la fortuna. Bajo estos factores se halla un esquema de clasificación en 3 direcciones, según el cual las causas son clasificadas en función de su estabilidad, estable o inestable, del lugar de control, que es interno, externo, y de la posibilidad de control, controlable y incontrolable. De esta forma podemos concebir los 4 factores de la siguiente manera, como estamos mirando en esta tabla. Las causas tienen propiedades o dimensiones que se describen a continuación y está el locus, que se refiere al lugar donde se encuentra la causa, la cual puede estar dentro del propio individuo, locus interno, o fuera de él, locus externo. La capacidad y el esfuerzo son considerados causas internas y la dificultad de la tarea, la evaluación del profesor y la suerte externas. La localización interna explica las causas de los acontecimientos que se interpretan como causas internas. Por ejemplo, Sofía ha estudiado poco para un examen de matemáticas, por eso ha reprobado. En la segunda, que es la externa, es donde las causas de los hechos
no se interpretan a función de los sucesos externos. Por ejemplo, Manuel ha reprobado el examen de español porque cree que no ha tenido suerte. Tenemos la estabilidad o constancia de la causa, que hace referencia al grado en que las causas se consideran más o menos constantes en el tiempo. La capacidad y la dificultad de la tarea suelen ser vistos como factores estables, y el esfuerzo, el docente y la suerte como inestables. Tenemos el último, que es la controlabilidad, que se refiere al grado en el que se percibe que las causas están bajo control voluntario o escapan de él. La dificultad de la tarea, la suerte, la capacidad y la competencia del docente se consideran incontrolables, el esfuerzo no. Los controlables son causas que se pueden controlar, como por ejemplo, si se reprueba un examen porque estaba cansado por no haber dormido en la noche, se considera que se puede controlar y cambiar. Por otro lado, están los incontrolables, que son causales que el sujeto considera que no puede controlar. Por ejemplo, reprobar un examen de manejo porque en el momento le dio un fuerte dolor de cabeza. Entonces, esto le impidió que se llevara a cabo de manera adecuada. Claro, todo esto nos enseña y conceptualiza sobre el tema que se debatía. Ahora veremos en algunas preguntas de nuestras invitadas la contribución de la teoría para que nos amplíen un poco más del tema. Bueno, con relación a todos estos temas que hemos hablado, me surge una pregunta. ¿Cuándo se realizan las atribuciones? Las atribuciones hacen parte de nuestra vida cotidiana, compañera Lady. Según Langer, él se inquietó por saber cuánto tiempo una persona dedica para hacer reflexión acerca de las atribuciones. Por ejemplo, cuando las dos tenemos el mismo empleo, trabajamos en la misma oficina y estamos acostumbradas a saludarnos siempre de un beso, un abrazo. Pero llega un día en que usted normalmente no lo hace porque tuvo algún inconveniente. Entonces ya yo voy a hacer atribuciones sobre mí misma. ¿Qué será que pasó? ¿Será que de pronto si ayer hablamos no estuvo bien lo que le dije? ¿Será que se disgustó conmigo? Empezamos como a reflexionar acerca de lo que de nuestras conversaciones anteriores, y así mismo empiezo no solamente a hacerme atribución a mí, sino a usted también. Les pregunto, ¿alguien me puede responder las causas o razones como explicaciones? ¿Por qué o por qué razón? Claro que sí, Luz, yo te contesto. Las causas de las atribuciones se han integrado con una psicología social donde predomina la parte experimental y por ende ha generado diversas teorías y estudios que llevan a indagar más acerca de algunos temas, como se ha querido saber por qué alguien se comporta de cierta manera y se abandona la pregunta de por qué razón ha tenido lugar este comportamiento. Por ejemplo, si un individuo se une a una manifestación, este rechazaría las explicaciones del por qué su comportamiento, negando que algo de manera externa lo empujó a unirse a la manifestación. Es donde se reconoce que se debe incluir el estudio de las causas, de las razones y cuando se pide a la gente que explique sus propios actos. Muchas gracias, compañera. Muy bien. A mí me surge una duda. Yo tengo una duda. ¿Se ha ignorado la teoría de la atribución de la dimensión social? No se ha afirmado esta teoría porque Cones y Davis en 1965 ha puesto demasiado acento sobre la diferencia
de un autor a los demás. Esto también puede producir y avanzar en autores, algunas también respecto a las atribuciones y las relaciones con la pertenencia de un individuo a un grupo, y también explican el comportamiento en función de estereotipos. Muchas gracias, Vale. compañera Valentina, por responderme. Vale, y cuando hablamos de los determinantes de la atribución, es decir, el conocimiento frío o motivación caliente. En la teoría de la atribución, la cognición representa algunos inconvenientes. Estos adoptan una posición cognitiva absoluta, que equivale a considerar que las personas son manipuladoras, a pesar de que son racionales de lo que saben. Ellos manipulan la información y se espera que los observadores tomen decisiones correctas cuando disponen de tiempo suficiente. También se ha criticado este punto de vista teniendo en cuenta que la consideración de los problemas de la motivación hayan sido reconocidos efectivamente en los enunciados principales de la teoría de la atribución. Esta adopta una posición más orientada hacia las formas de motivación relacionadas con la atribución y también con los fenómenos de la atribución hacia el investigador y hacia las atribuciones que se realizan a ciertas funciones y estrategias. Miramos que esas atribuciones son buenas, entonces decidimos cómo relacionarnos con esas personas. Pero cuando miramos las atribuciones de las personas y que son malas, entonces no. Entonces ahí vemos como que esa frialdad, o sea, como ese conocimiento frío de eso. Y más lo caliente son como las motivaciones de por qué analizamos esa situación así. Como era de esperarse, nuestras invitadas dirigen algunas miradas en las dimensiones sociales de la atribución. Veámoslo. Hablamos de influencia social, nos referimos a que el comportamiento se ve influenciado de manera intencional o no intencional por otros. Entonces, cuando comprendemos esos factores que influencian a los grupos sociales y a los individuos, podemos resistirnos a la presión de los grupos o a la manipulación que se da en estos. Entonces, algunos de los aspectos que vemos en las influencias es el cambio de actitudes, comportamientos, sentimientos y opiniones, la persuasión, la conformidad social, la aceptabilidad y la obediencia. Todos esos factores ya los hemos visto en las diferentes teorías, en los diferentes debates que hemos tenido. Y pues queremos también dar una explicación de la influencia que se da a través de la comunicación, por ejemplo, en un grupo de amigos, la música que escuchen la mayoría, la termina escuchando el individuo que llega nuevo. Y también, por ejemplo, cuando la pareja le dice cómo vestirse a su pareja, la persona pues empieza a ceder y a vestirse como esa persona quiere. Eso es más o menos la influencia social. A continuación los dejo con mi compañera Valentina. Muchas gracias. La categorización social se preocupa por saber cómo se clasifican a las personas en un grupo y el comportamiento en función de las características que tienen en común, como sexo, actividad, edad, nacionalidad, etc. De este modo, mientras que se ha puesto de relieve entre los individuos una tendencia a explicar los acontecimientos de una forma que se les favorece y realiza su identidad personal. Ejemplo, Zuckerman en 1979, él hablaba de que los miembros de un grupo también tienden a realizar atribuciones a la disposición de los actos positivos y atribuciones en los actos negativos de los miembros de su grupo. La naturaleza social de lo que se explica. Esto hace referencia que más que estudiar los comportamientos, es explicar los hechos o condiciones sociales. Es decir, que cuando se habla de la atribución en un contexto más social, se deja de explicar ese comportamiento individual por las diferencias económicas y sociales entre los grupos. Houston, Bond y Wan han estudiado hechos sociales que favorecen al grupo interno
y otras que favorecen al grupo externo, como el estatus elevado y el estatus inferior, lo que demuestra que las diferencias económicas y sociales cubren una importancia para los grupos de estatus inferior, ya que son los juicios que desempeñan un papel en las relaciones entre los grupos, pero resulta ser menor cuando es el grupo dominante el que se ve implicado en estos señalamientos. Las representaciones. RON 1980 reconoce que se han realizado muy pocas investigaciones sobre las creencias compartidas por un gran número de personas en un núcleo de una cultura. Sin embargo, Moscovici, 1976, él ha empleado el término de representación social para designar estas creencias sociales y las teorías ingenuas sobre algunos aspectos de la sociedad. Para esto es importante reconocer o es importante destacar que un análisis realizado en función de las representaciones hizo una gran contribución en la teoría de la atribución. Según Girard, 1982, ella nos da a conocer un ejemplo muy claro acerca de la teoría del complot. Y dice que esta teoría implicó que los judíos, los jesuitas y los marxistas, en ellos implicó la idea del chivo expiatorio. Es decir que las dificultades de un grupo o sociedad son atribuidas a las maquinaciones de un pequeño grupo de otras personas. Para terminar, hemos comprendido algunos de los principios sobre cómo explica la gente su propio comportamiento y el de los demás. La psicología de las relaciones interpersonales de Heider sin duda ha servido de prototipo para muchas investigaciones sobre la atribución, concentrándose sobre todo en los determinantes de carácter informativo de las explicaciones causales del comportamiento humano. Si el modelo de configuración de Kelley representa la influencia de las expectativas basadas en la experiencia pasada, y si el modelo de covarianza trata de los efectos de la información presente, resulta evidente que también debemos tomar en consideración las metas futuras a las que deben servir estas explicaciones. Las explicaciones del sentido común no surgen de la nada, sino que tienen su fuente en el pasado, en el mundo real, y cumplen una función psicológica o social para el individuo. Cuando explicamos el comportamiento de una persona, no pensamos necesariamente en este hombre o en esta mujer en tanto que en individuos. En numerosas circunstancias de la importancia social actuamos en tanto que representantes de grupos sociales. Esto significa que no buscamos tan solo explicaciones en función de las personas, las entidades y las circunstancias, sino también y quizás sobre todo en función de las categorías sociales a las que pertenecen dichas personas. Las investigaciones en el campo de las atribuciones parecen suponer que las explicaciones en la vida cotidiana son inseparables del comportamiento social de una persona. Parece como si la teoría de la atribución y la investigación en este terreno hubiesen descrito un círculo completo. Ha llegado el momento de aceptar el desafío inicial y de dar a la teoría de la atribución un carácter más social, examinando en detalle el origen cultural de las explicaciones, su naturaleza colectiva y las funciones sociales que éstas cumplen. Hasta aquí hemos concluido con este conversatorio. Muchas gracias a nuestras invitadas por sus aportes y nos vemos en la próxima.